Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden que mi nombre es Gloria Pinete, yo soy comunicóloga. Mi pasión es la lectura, pero más leerles a ustedes. Ahorita estamos leyendo, normalmente estamos leyendo puros libros de desarrollo humano, pero decidí darme un gustito, acuérdense, que es leer uno de mis autores favoritos, que es Julio Verne. No sé si a todos les guste, sé que es una lectura muy interesante, nada más que luego, como es investigador, pues tiene muchos datos. Finalmente aprende uno muchísimo de todo. Pero bueno, ya no se las hago cansada. Si no se han suscrito, suscríbanse. Todos los libros que leo son de desarrollo humano. Solo esta ha sido la excepción. Pues, pero ya les dije, darme un gustito. Espero que a ustedes también les guste. Pero si tienen otro autor que les guste que les lea, con muchísimo gusto avísenme y yo consigo el libro y se los leo. Bueno, pues entonces nuestro libro se llama De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Ya vamos en el capítulo 12, vamos muy rápido. Urbi et Orbi, ese es nuestro título. Resueltas las dificultades astronómicas, mecánicas y topográficas, se presentaba la cuestión económica. Tratábase nada menos que de procurarse una enorme cantidad para la ejecución del proyecto. Ningún particular, ningún estado hubiera podido disponer de los millones necesarios. Por más que la empresa fuese americana, el presidente Barbicane tomó el partido de darle un carácter de universalidad para poder pedir su cooperación a todas las naciones. Era a la vez un derecho y un deber de toda la Tierra intervenir en los negocios de su satélite. Abrióse con este fin una suscripción que se extendió desde Baltimore al mundo entero, Urbi et Orbi. La suscripción debía tener un éxito superior a todas las esperanzas. Tratábase, sin embargo, de un donativo y no de un préstamo. La operación en el sentido literal de la palabra era puramente desinteresada, sin la más remota probabilidad de beneficio. Pero el efecto de la comunicación de Barbicane no se había limitado a las fronteras de los Estados Unidos, sino que había salvado el Atlántico y el Pacífico, invadiendo a la vez Asia y Europa, África y Oceanía. Los observadores de la Unión se pusieron inmediatamente en contacto con los de los países extranjeros, algunos, los de París, San Petersburgo, El Cabo, Berlín, Altona, Estocolmo, Varsovia, Hamburgo, Budapest, Bolonia, Malta, Lisboa, Benares, Madras y Pekín, cumplimentaron el Gun Club. Los demás se encerraron en una prudente expectativa. En cuanto al observatorio de Greenwich, con el beneplácito de los otros 22 establecimientos astronómicos de la Gran Bretaña, no se anduvo en chiquitas ni paños calientes, sino que se negó terminantemente a la posibilidad del éxito y se colocó sin vacilar en las filas del capitán Nicole. ¿Recuerdan al capitán Nicole, que era el único adversario? Bueno, pues ya tienen más, cuyas teorías prohijo sin la menor reserva, perdón. Así es que en tanto que otras ciudades científicas prometían enviar delegados a Tampa, los astrónomos de Greenwich acordaron en una sesión especial no darse por enterados de la proposición de Barbicane. A tanto llega la envidia inglesa. Pero el efecto fue excelente en el mundo científico en general, desde el cual se propagó a todas las clases de la sociedad que acogieron el proyecto con el mayor entusiasmo. Este hecho era de una importancia inmensa, tratándose de una suscripción para reunir un capital considerable. El 8 de octubre, perdón, ando con un poco de tos, pero ya voy recuperándome. El 8 de octubre el presidente Barbicane redactó un manifiesto capaz de entusiasmar a las piedras, en el cual hacía un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad que pueblan la tierra. Aquel documento, traducido a todos los idiomas, tuvo un éxito portentoso. Se abrió suscripción en las principales ciudades de la Unión para centralizar fondos en el Banco de Baltimore, 9 Baltimore Street, y luego se establecieron también centros de suscripción en los diferentes países
de los dos continentes. En Viena, S.M. Rothschild. En San Petersburgo, Stiglitz y compañía. En París, el crédito mobiliario. En Estocolmo, Tutti Arfuredson. En Londres, N.M. Rothschild e hijos. En Turín, Arduin y compañía. En Berlín, Mendelssohn. En Ginebra, Lombard, Odier y compañía. En Constantinopla, el Banco Otomano. En Bruselas, San S. Lambert. En Madrid, Daniel Weisweiler. En Ámsterdam, el crédito neerlandés. En Roma, Torlonia y compañía. En Lisboa, Lesesmo. En Copenhague, el Banco Privado. En Buenos Aires, el Banco Mao. En Río de Janeiro, la misma casa. En Montevideo, la misma casa. En Valparaíso, Tomás Lachambre y compañía. En México, Martín Durán y compañía. En Lima, Tomás Lachambre y compañía. 3 días después del manifiesto del presidente Barbicane, se habían recaudado en las varias ciudades de la Unión $4 millones, con los cuales el Gun Club pudo empezar los trabajos. Algunos días después se supo en América por parte de telégrafos que en el extranjero se cubrían las suscripciones con una rapidez asombrosa. Algunos países se distinguían por su generosidad, pero otros no soltaban el dinero tan fácilmente. Cuestión de temperamento. Rusia, para cubrir su contingente, aprontó la enorme suma de 368.733 rublos, o sea, 1.475.000 francos. Francia empezó riéndose de la pretensión de los americanos, sirvió la luna de pretexto a 1.000 chanzonetas y retruécanos trasnochados, y a docenas de sainetes en que el mal gusto y la ignorancia andaban a la greña. Pero así como en otro tiempo los franceses soltaron la mosca después de cantar, la soltaron esta vez después de reír y se suscribieron por una cantidad de 253.930 francos, es decir, 520.000 francos. A este precio tenían derecho a divertirse un poco. Austria, atendido el mal estado de su hacienda, se mostró bastante generoso. Su parte de la contribución pública se elevó a la suma de 216.000 florines, que fueron bien recibidos. Eso fue 520.000 francos, perdón. Suecia y Noruega enviaron 52.000 riksdales, que son 294.323 francos, es decir, 937.000 francos, que en relación al país son una cantidad considerable, pero hubiera sido mayor aún si se hubiese abierto la suscripción en Cristianía, al mismo tiempo que en Estocolmo, pero no sabemos qué razón a los noruegos no les gusta enviar su dinero a Suecia. Prusia demostró la consideración que le mereció la empresa enviando 250.000 taleros, es decir, ahí sí son 937.000 francos, y en los 52.000 riksdales son 294.323 francos, Dice, todos los observatorios se suscribieron por una cantidad importante y fueron los que más procuraron alentar al presidente Barbicane. Turquía se condujo generosamente, pues siendo la luna quien regula el curso de sus años y su ayuno del Ramadán, se hallaban personalmente interesada en el asunto. No podía enviar menos de 1.372.640 piastras, es decir, 343.160 francos. Y las dio con una espontaneidad que revelaba, sin embargo, cierto interés del gobierno otomano. Bélgica se distinguió entre los estados de segundo orden con su donativo de 513.000 francos, que viene a corresponder a 12 céntimos por habitante.
Holanda y sus colonias se interesaron en la cuestión por 110,000 florines, pidiendo solo una rebaja del 5% por pagarlos al contado, es decir, 235,400 francos. Dinamarca, cuyo territorio es muy limitado, dio sin embargo 9,000 ducados finos, lo que prueba la afición de los daneses a las expediciones científicas, es decir, 117,414 francos. La Confederación Germánica contribuyó con 34,285 florines. Pedirle más hubiera sido gollería, y aunque se lo hubieran pedido, ella no lo hubiera dado, es decir, 72,000 francos. Italia, aunque muy endeudada, encontró 200,000 liras en los bolsillos de sus hijos, pero dejándolos limpios como una paterna. Si hubiese tenido Venecia, hubiera dado más, pero no la tenía. Es decir, 38,000 francos. Los estados de la Iglesia no creyeron prudente enviar de menos de 7,040 escudos romanos, y Portugal llegó a desprenderse por la ciencia hasta de 30,000 cruzados. Por decirlo, en los 7,040 escudos romanos fueron 113,200 francos. No, 38,000 francos. Y en los cruzados, 113,200 francos. En cuanto a México, no pudo más que dar 86,000 pesos fuertes, es decir, 1,727 francos. Pues los imperios que se están fundando andan algo apurados. 257 francos fueron el modesto tributo de Suiza para la obra americana. Digamos francamente que Suiza no acertaba a ver el lado práctico de la operación. No le parecía que el acto de enviar una bala a la luna fuese de tal naturaleza que establecer relaciones diplomáticas con el astro de la noche, y se le antojó que era un poco prudente aventurar sus capitales en una empresa tan aleatoria. Sin embargo, se medita. Suiza tenía tal vez razón. Respecto a España, no pudo reunir más que 110 reales. Dio por excusa de su mezquindad que tenía que concluir sus caminos de hierro. 110,000 reales. Ok. La verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada, se halla aún aquel país algo atrasado, y además ciertos españoles, y no de los menos instruidos, no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil comparado con el de la Luna, y temían que la sacase de su órbita, que la turbase en sus funciones de satélite y provocase su caída sobre la superficie del globo terráqueo, por lo que pudiera tronar. Lo mejor era abstenerse. Así se hizo, salvo unos cuantos realejos. Quedaba Inglaterra. Conocida es la desdeñosa antipatía que se acogió con la proposición de Barbicane. Los ingleses no tienen más que una sola alma para los 25 millones de habitantes que encierra la Gran Bretaña. Dieron a entender que la empresa del Gun Club era contraria al principio de la no intervención y no soltaron ni un cuarto. Ante esta noticia, el Gun Club se contentó con encogerse de hombros y siguió su negocio. En cuanto a América del Sur, Perú, Chile, Brasil, las provincias de La Plata, Colombia, remitieron a los Estados Unidos 300,000 pesos. El Gun Club se encontró de esta forma con un capital considerable, cuyo resumen es el siguiente. 13,000 pesos. 300,000 pesos, que son 59,000 francos. Suscripción de los Estados Unidos, 4 millones de dólares. Suscripción extranjeras en total, 1,446,675 dólares. Total, 5,446,675 dólares. 5,446,675 dólares, alrededor de 29,500 millones de francos. Entraron como resultado de la suscripción de la caja del Gun Club. A nadie sorprenda la importancia de la suma. Los trabajos de fundición,
taladro y albañilería, el transporte de los operarios, su permanencia en un país casi inhabilitado, la construcción de hornos y andamios, las herramientas, la pólvora, el proyectil y los gastos imprevistos debían, según el presupuesto, consumirse casi completamente. Algunos cañonazos de la guerra federal costaron $1,000 y por consiguiente bien podía costar 5,000 veces más el del presidente Barbicane, único en los fastos de la artillería. El 20 de octubre se ajustó un contrato con la fábrica de fundición del Gold Spring cerca de Nueva York, la cual se comprometió a transportar Tampa, en la Florida meridional, el material necesario para la fundición del Columbiad. Todo lo más tarde, la operación debía quedar terminada el 15 del próximo octubre y entregado el cañón en buen estado, bajo pena de indemnización de $100 por día hasta el momento de volverse a presentar la luna en las mismas condiciones requeridas, es decir, hasta haber transcurrido 18 años y 11 días. ¡Wow! El ajuste y pago del salario de los trabajadores y las demás atenciones de esta índole eran de cuenta de la compañía de Gold Spring. Este convenio, hecho por duplicado y de buena fe, fue firmado por Y. Barbicane, presidente del Gun Club, y por J. Murchison, director de la fábrica de Gold Spring, que aprobaron la escritura. Aquí terminamos el capítulo 12. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Fíjense cómo hizo Barbicane para juntar el dinero e invitó a todos los países y todos por curiosidad, por querer formar parte de la historia, contribuyeron poquito, mucho, lo que fuera, contribuyeron excepto Inglaterra, que no estaba nada de acuerdo. Vamos a ver, perdón, vamos a ver qué sucede. Vamos mañana al capítulo 13. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por estar al pendiente, les agradezco muchísimo. Recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse. Si les ha gustado, regálenme un like. Si tienen algún otro libro que les quiera leer, con muchísimo gusto. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Chao.